Hola a todos, vamos a empezar una nueva clase del gran maestro Laércio Fonseca. Y antes de empezar me gustaría poner una observación donde cuando se menciona centro espírita, significa que allí en Brasil hay muchas personas que tienen capacidades mediúnicas de entrar en contacto con el espíritu, etcétera, poder verlo, hablarlo, etcétera. Y, y entonces muchas personas van con un problema a este centro y entonces las personas que pueden canalizar la información de esos espíritus, pues como el propio nombre dice, medium hace como una mediación entre este mundo y el otro para resolver el problema o para orientar un espíritu a una persona que tiene cualquier tipo de problema específico. Muy bien, entonces vamos a empezar. Hola a todos, es con gran placer que estamos aquí nuevamente en nuestro espacio Camino de la Luz para dar secuencia a nuestras clases. El tema de hoy para todos vosotros es espíritus que sufren. ¿Por qué los espíritus sufren del otro lado? A veces vas al centro espírita y cuántos espíritus amargurados, tristes, con depresión del otro lado, que son llamados como espíritus que sufren. Y a veces esos espíritus sufridores acaban estando en su casa por algún motivo y el campo vibratorio de ese espíritu acaba perturbando todo el ambiente de su casa, del trabajo. Y esos espíritus necesitan ser encaminados, como decimos en los centros espíritas, necesitan ser orientados para que dejen de perturbar los medios. Pero vamos a intentar entender qué son esos espíritus sufridores, primer punto. Segundo punto, ¿por qué esos espíritus sufren? Tercer punto, ¿cómo hacer que esos espíritus dejen de sufrir? Y cuarto punto y muy importante, aprender todos nosotros a no sernos también espíritus sufridores. Por el contrario, tornarnos maestros y orientadores de los hermanos que sufren del otro lado. Ese es nuestro objetivo principal en esta clase, esclarecer muy bien estos temas y esas ideas. Algunas personas que no están acostumbradas con centros espíritas, por ejemplo, de línea kardecista o de otros, que van por su primera vez, se asustan con algunos espíritus que allí aparecen tristes, llorando, otros enfadados, confusos, perdidos, que no tienen ninguna noción que ha muerto. Todos esos espíritus perdidos y confusos, hoy hablaremos la causa de todo esto. Muy bien. Primeramente, vamos a hablar. El tema de hoy es espíritus que sufren. Antes de hablar de espíritus sufridores, vamos a hablar de los hombres que sufren, aquí en la superficie. Entonces veremos la semejanza que existe entre la vida del ser humano que sufren aquí con los espíritus que sufren del otro lado de la materia. Entonces vamos a intentar entender el fundamento principal del budismo clásico. A partir del budismo clásico, Buda, Siddhartha Gautama, en el século 6 a.C., pregaba. El cerne de su filosofía budista era llamada las cuatro nobles verdades.
Mucha atención en esto. Esas 4 nobles verdades incorporaban esos aspectos. Aspecto número 1. La primera noble verdad que Buda siempre enseñaba. El sufrimiento existe. El sufrimiento existe en este mundo, es una realidad. Es solo dar una vuelta en el mundo y veremos las personas enfermas, veremos las personas depresivas, frustradas, tristes, amarguradas. Si hoy no estamos sufriendo, más tarde o temprano por algún motivo sufriremos. Cuando nos perdemos un ente querido, sufrimos. Cuando estamos enfermos, sufrimos. Cuando envejecemos, cuando nos apegamos. Hay una serie de motivos que, inherente a la característica humana, que más temprano o tarde pasamos por una experiencia dolorosa en nuestra vida. Entonces Buda constató eso al salir y mirar la humanidad afuera. Fue una de las primeras constataciones al salir del palacio y ver el mundo afuera, viendo la pobreza, viendo los enfermos, viendo todo tipo de injusticias y todo más. Entonces, una verdad principal: el sufrimiento existe, es una realidad, y no es necesario morir para vivir en sufrimiento. Ese sufrimiento viene de una serie de cosas: una frustración amorosa, cuántas relaciones no llevan a la persona a la depresión y todo más, una pérdida de un ente querido, la muerte que separa a las personas, una enfermedad, la pobreza, la injusticia, una serie de factores en este mundo kármico que lleva al individuo al sufrimiento. Las guerras, los conflictos, la opresión, todo lo que estamos acostumbrados a ver en el mundo que lleva al ser humano a un estado de sufrimiento. La destrucción, las enfermedades, la opresión, todo ese conflicto que el ser humano vive aquí. Si el hombre sufre aquí, ¿por qué luego, después de la muerte, ese mismo hombre no irá a sufrir también? Porque Buda nos decía, ¿cuál es la verdadera causa del sufrimiento? La segunda noble verdad que Buda decía era la causa del sufrimiento. La causa del sufrimiento, él decía que era la avidya, una palabra indiana que significa, traduciendo para nosotros, ignorancia. El ser humano sufre porque es ignorante. ¿Pero qué tipo de ignorancia? No es que la persona es torpe. Ignorancia significa falta de sabiduría, falta de la verdadera comprensión de la naturaleza humana. ¿Vale? O sea, esa ignorancia es de la naturaleza espiritual del ser humano. Todos nosotros encarnamos en este planeta como almas y espíritus, y cuando nosotros olvidamos por la ley del karma, pasamos a olvidar de toda nuestra naturaleza espiritual y pasamos a vivir integralmente con la conciencia en la materia, viviendo los valores de este mundo, los apegos de las cosas de este mundo, el ego, y poniendo toda nuestra energía en función de todo lo que existe aquí como una ilusión. Y el ser humano se olvida totalmente de su naturaleza espiritual. Y eso hace que toda una energía y los valores sean cambiados. Y
el ser humano entonces, debido a esta ignorancia, él pasa a sufrir la presión del karma, la joda de samsara, y por eso estará por algún motivo sufriendo. Tercera noble verdad que Buda decía: el sufrimiento puede tener un fin aquí. No es una cosa que no tiene solución. Puede tener una solución. Hay un fin. ¿Cómo el sufrimiento puede acabar? Simplemente eliminando la ignorancia. Si eliminas la ignorancia, el sufrimiento acaba aquí, ahora. Entonces es muy importante entender que Buda nos enseñaba. Es la misma receta para un espíritu sufridor. Como un espíritu que sufre en el mundo espiritual dejará de sufrir. ¿Ok? Si yo hablo ahora mismo con un espíritu que sufre, un espíritu que viene llorando hasta mí pidiendo ayuda, eso es muy común en los centros espíritas. ¿Qué es lo que tú le dirás a ese espíritu para que esta persona deje de sufrir? ¿Qué nuestros espíritus de la luz, nuestros mentores espirituales, dirán para ese espíritu que está sufriendo, ese ser que está sufriendo? Entonces, Buda enseñaba la cuarta noble verdad. Era llamada el camino óctuple. Este camino óctuple, Buda decía, básicamente la receta fundamental de cómo tú podrías vencer ese estado de trevas y ignorancia. Es la cartilla budista. Como esa palestra no es específicamente de budismo, no voy a profundizar mucho en este punto, pero fundamentalmente la idea es la siguiente. Buda enseñaba varias etapas que el individuo debería seguir para poder trascender esta conciencia primaria, eliminar la ignorancia y por tanto el sufrimiento. Es la verdad el camino de la iluminación, el camino de la trascendencia. Esta es la idea del camino óptico, practicada por los budistas en el mundo entero. Ahora está hablando sobre sus otras clases que hay sobre ese tema específico, sobre el budismo en profundidad. Entonces, es una constatación natural de que el propio ser humano, en esta condición umbralina que nosotros vivimos, ignorancia profunda, la superficie terrestre es considerada el plano umbral, el plano umbralino, porque la mayoría de las personas no tienen la mínima conciencia de su alma, de su espíritu, y el umbral expresa avidya, la ignorancia. Los espíritus encarnados son ignorantes viviendo en la... es el umbral. Un espíritu que está en ese estado, es ahora que vamos a empezar. Un espíritu que está aquí sufriendo en la superficie terrestre, por cualquier tipo de motivo que hemos citado antes, y ese espíritu viene a fallecer, a morir, a dejar su cuerpo físico, ¿qué pasará? Aquí están nuestras divisiones del plano espiritual. Ese espíritu estaba en la ignorancia, que estaba sufriendo por la ignorancia. A partir del momento que él muere y abandona su cuerpo, y simplemente se queda en el mismo sitio que siempre estuvo. Solamente pierde el cuerpo físico en esas primeras etapas.
todos los motivos anteriores a su muerte que os hacía sufrir continúan aquí después de la muerte y lo hará sufrir. Vamos a enumerar. Entonces el ser humano, si estaba, uno, frustrado, sufriendo profundamente una pérdida amorosa, la mujer lo abandonó o el marido lo abandonó, entonces se suicida, por ejemplo, por este hecho de tanta depresión. ¿Cuántos casos de suicidio hemos visto pasional o crimen pasional donde mata a la mujer y luego se suicida? Que el hombre mata a toda la familia y luego se suicida, creyéndose que resuelve todos los problemas y luego se da cuenta de que están todos vivos del otro lado, cobrando su actitud cobarde, primitiva que él cometió. Porque nadie muere. Entonces, muy bien. El individuo que está así, del otro lado, el sufrimiento aumentará mucho más porque se deparará, en primer plano, con una situación totalmente desconocida para él, que es la muerte. La muerte. Es la separación de su cuerpo y empezar a vivir otra realidad totalmente distinta. Entonces, ese primer impacto, ese primer momento, lo dejará tremendamente confuso. Si él ya estaba perturbado antes, si ya estaba sufriendo aquí en vida, debido a su propia ignorancia, debido a una serie de factores, ese sufrimiento casi que dobla del otro lado, porque cargará las causas del sufrimiento en vida y acarretará esta nueva situación confusa y complicada que él no sabe qué está pasando, que no sabe absolutamente nada. Y este individuo se queda completamente perdido, se queda completamente confuso del otro lado. Dos. Vamos a imaginar que este individuo muere enfermo, debido a una enfermedad cualquiera. Nosotros sabemos que la enfermedad, ella perturba. Vamos a imaginar un individuo vivo con una cierta enfermedad. Entonces eso significa que este individuo, estando enfermo, muy enfermo, a punto de fallecer, significa que su campo energético, áurico, está totalmente perturbado también. Su cuerpo astral también está enfermo. Entonces este individuo, cuando pierde el cuerpo y viene a fallecer, este individuo viene a fallecer, él cargará todos esos síntomas vibratorios de esta enfermedad. Si él sentía mucho dolor en algún órgano, seguirá sintiendo dolor en ese órgano. Suponemos que tiene con mucho dolor de cabeza, con un tumor en la cabeza. Entonces cuando fallece, ese espíritu pasa un tiempo con mucho dolor de cabeza. Porque hay un desequilibrio en su campo bioenergético de él también. A veces incluso está encima del cuerpo espiritual y luego pasa a un cáncer, un tumor, al cuerpo físico. Una otra situación, por ejemplo, es alguien que muere asesinado o con un suicidio, por ejemplo. Este individuo lesa una parte del cerebro físico, es un shock que también perturba el cuerpo espiritual. Entonces este individuo llevará una dor, un dolor del otro lado. Tarda mucho para ver un equilibrio, luego será tratado en el plano espiritual, en los hospitales astrales, pero esas cosas tardan un tiempo en el plano espiritual. Y si ese espíritu que murió de esa forma, asesinado, se queda vagando por aquí, sin ninguna ayuda, sin buscar ayuda del plano espiritual, imagina una persona
que no esté preparada para la muerte. Que sea una persona materialista que no cree en nada, que nunca se preparó, no sabe absolutamente nada, tiene miedo, si habla de espíritu tiene miedo. Imagina esa persona que muere y despertando del otro lado. Imagina el miedo y el terror que esa persona tiene de vivir con esta nuevo plano espiritual, estando confuso y perturbado. Entonces, esa es la función complicada de la historia. Entonces, la ignorancia de la conciencia espiritual, la ignorancia que el espíritu lleva para el otro lado, lo llevará a un estado de profunda angustia y perturbación. Esa perturbación, dependiendo del grado de conciencia de este individuo, se quedará meses en este estado. El tiempo que tarda un espíritu sale de esos estados después de la muerte depende mucho de cada uno. Depende del grado de inteligencia, del grado de búsqueda, de valentía para buscar conocimiento. Pero es una situación confusa, complicada. Porque está en un mundo totalmente nuevo y diferente de todo lo que él vivía. Entonces es un problema muy serio. Entonces en el caso de las enfermedades es así. Cargará con dos problemas. Una tercera situación. El caso del apego. Un individuo muy apegado a una cosa aquí, apegado a una casa, apegado a una casa grande, muy apegado, que no quiere que nadie lo coja. Entonces ese espíritu de posesión, él muere. Entonces muere y jamás quiere abandonar tal propiedad. Entonces él tiene una casa, la casa es de tal persona. Lo construyó, vivió en la casa por muchos años. Entonces este individuo fallece y continúa cerca. Es claro que en los primeros momentos de la vida sufrirá todas esas cuestiones que hemos terminado de hablar. Pero también se quedará muy atrelado a esa propiedad material, con mucho apego, porque considera que es suyo. Imagina el desespero de ese individuo cuando él percibe que otras personas entran en esa casa, lo compran, y él se queda desesperado porque piensa que es suyo. Eso llamamos de apego. Es terrible vivir en esta situación, en este estado. ¿Y cuántas casas, cuántos sitios antiguos a veces que familiares mueren siguen estando en este ambiente, creyendo que todo aquello es suyo? Ahí está una película clásica, Los Espíritus, que hay una familia con su madre y sus hijos que han muerto hace mucho tiempo y se quedan en esa casa, viviendo en esa casa, hasta entender qué es lo que está pasando con ellos, para irse. Todas esas películas, después que el espíritu pasa por ese sufrimiento y tiene un cierto esclarecimiento, se ve una luz para que se vaya a la luz, pero es todo simbólico, no es una luz en sí, sino que son espíritus de luz que vienen a ayudarlo, para traerle conocimiento y ayuda. Para salir de todos esos apegos y ignorancia. Entonces es extremadamente importante que entendáis que cuanto más estudiar aquí, cuanto más espiritualizado esté en vida, más tranquila será tu transición y tu vivencia después de la muerte.
percibirás que ahí sí, en ese caso, la muerte será una verdadera libertación para ti, una verdadera trascendencia. Pero para aquellas personas ignorantes, materialistas, que no están preparadas para la muerte es realmente un gran sufrimiento. El pasaje se vuelve algo extremadamente confuso y perturbadora para ese espíritu y tardarse mucho tiempo del otro lado para entrar en el equilibrio. ¿Por qué? Porque creemos que llamamos el otro lado umbral también. Porque es exactamente un plano espiritual donde son profundamente ignorantes y poseen todos los sentimientos de seres primitivos e ignorantes, como el odio, la arrogancia. Tiene odio, arrogante. Esos espíritus no respetan a nadie, no quieren ayuda de nadie. No quieren ayuda. Creen que saben de todo. Poseen aquellos momentos de mucha angustia, depresión. Y no quieren saber de pedir ayuda. Porque los espíritus vienen a ayudarlo. Es muy fácil entender. Coge una persona. Vale. En ese momento dice, bueno, para que entendamos mejor, cojamos por ejemplo una persona que está totalmente perdida por aquí. Por ejemplo, darle solamente un plato de comida no le ayudará totalmente. Intentar hablar con ella, esclarecerla, y verás cómo es difícil quitar a la persona de un estado. Hablando, dando consejo. Tiene que ser muy buen terapeuta, muy buen psicólogo, un individuo muy equilibrado para saber lidiar con esas personas y saber llevar algo para las personas. Entonces, en realidad, un espíritu no tiene nada de diferente de un ser humano ignorante aquí. Era perturbado y confuso aquí y continuará perturbado y confuso allí. Y mucho más todavía porque pasará por un ambiente complicado que no conocía. Y cuando esté en la ignorancia, él no tiene memoria de vidas anteriores después de la muerte. Él no sabrá quién era, no sabrá. Él pasará realmente hasta el tiempo que se acostumbre con la muerte. Entonces los espíritus que no quieren salir por culpa de apego de cualquier sitio, él no va a las ciudades astrales, él no sube a las ciudades astrales, donde hay toda una estructura preparada para los espíritus vivir. Una estructura totalmente diferente de este mundo. Entonces, si ese espíritu tomar conciencia de que necesita salir de aquí, desapegarse de las cosas de aquí y acompañado de los espíritus de luz orientadores que están siempre por aquí y llevar con ellos de libre espontánea voluntad, y llegando a esas ciudades astrales aprenderá y vivir allí de maravilla. Pero la mayoría de los espíritus no quieren eso, quieren estar aquí debido al apego a las personas, a objetos materiales, a ideales políticos y sociales. Vamos a imaginar un individuo que muere aquí en una guerra. Una guerra en Irak, por ejemplo, o en Siria. Un americano que muere. Ese americano fue a luchar por su país, pero era materialista, no cree en nada de eso. Formado dentro de la doctrina militar. Y este individuo fallece en el conflicto. Una explosión. Cuando él despierta del otro lado, como espíritu, ¿qué crees que sucederá? Él no entenderá la situación.
dirá, estoy muerto, pero estoy aquí. De repente se encontrará del otro lado. Mucha atención, eso es que hay que entender. Se quedará allí en esa ciudad, en el sitio donde murió. No podemos olvidar que el árabe también está muriendo del otro lado. Y el árabe, si tiene la misma fixación, estará allí. Y este entrará en conflicto uno detrás del otro. El odio. Existe un odio allí. Ese espíritu árabe, por ejemplo, ese quedará. Mira qué interesante. Ese espíritu que murió americano. Y este era americano vivo. Con ese espíritu, ¿qué hará? Él no tiene barrera. Él penetrará en las bases militares americanas e intentará, por todas maneras, afectar, pero no sabe cómo, porque está en espíritu. Entonces no tiene cómo afectar a algo vivo. Ese espíritu, ese consigue ver el otro, y el otro consigue ver el otro, pero el vivo no puede ver ninguno de los dos. Pero ese espíritu, ese quedará protegiendo su base. Entonces cuando esos dos espíritus se encuentran, empiezan a entrar en un conflicto. Continúan en guerra del otro lado. Intentan matarse todavía, aún después de la muerte. Entonces hay un montón de espíritus americanos protegiendo los americanos y un montón de espíritus árabes protegiendo el árabe. Entonces el astral de esos locales son terribles de odio, de conflicto, de ignorancia. En las dimensiones más densas de espiritual. No es fácil. Si salimos del cuerpo ahora mismo y querer hacer un viaje astral solo para el Oriente Medio, donde está el conflicto, es complicado. Porque verás muchos espíritus que están perturbados y vendrán detrás de ti, con mucho odio, y te cuestionará como enemigo, porque ni siquiera sabe que murió. Por tanto, hasta cuando hacemos un viaje astral y visitar mundos físicos, tienen que tener mucho cuidado con por dónde vamos. Porque no todos te acogerán como amigo en cualquier sitio. Los espíritus apegados se quedan apegados a su casa. Y los espíritus que van allí, ellos forman una pelea, una confusión. Entonces tenemos dos tipos. Si tiene un familiar que murió, por ejemplo, y tiene un familiar que te protege, entonces cuando viene un espíritu que viene a perturbar tu casa, el espíritu de tu familiar entra en conflicto para proteger la casa, por ejemplo. Y llama a los, digamos, policía del astral, que sean los hermanos de la luz. Entonces el mundo espiritual es una gran confusión. Si tiene ignorancia y continúa con los mismos hábitos, sigue en el mismo lado igual, queriendo destruir. Por eso que existe un karma pesado, un karma muy pesado. Cuando crea algo aquí que es el odio y sigue con ese odio del otro lado, ese odio del otro lado te llevará a un estado de conflicto constante. Imagina dos enemigos que se matan uno al otro por odio. ¿Tú crees que del otro lado se amarán? Seguirán corriendo uno detrás del otro, intentando matar al otro, pero no consiguen porque ya están sin el cuerpo físico. Ahora está hablando sobre una película que se llama Highlander.
Está explicando sobre la película. Está hablando sobre que en la película el hombre era inmortal. Entonces transferimos esa idea, la misma idea al espíritu. Entonces el individuo puede intentar buscar la muerte y no encuentra. Si un suicida se suicida aquí por un motivo, por una depresión, y percibe que está vivo del otro lado, intentará suicidarse otra vez, intentando eliminar la causa del sufrimiento, pero se dará cuenta de que no se puede suicidar. Buscará la muerte y no la encontrará. Hay un pasaje en el Apocalipsis de la Biblia. No me acuerdo bien dónde está ahora mismo. Que dice lo siguiente. Que llegarán, muchos buscarán la muerte y no la encontrarán. ¿Qué significa eso? Muchos, la mayoría. Son personas que ya murieron. Jesús estaba hablando de personas que ya murieron. A veces el impacto es tan grande, un impacto de una bomba atómica, por ejemplo, un terrorista, y explota esa bomba atómica sin nadie saberlo. Mata millones. Son millones de personas perdidas y confusas del otro lado, desesperadas. Y muchas intentarán suicidar por ese desespero, pero no lo lograrán porque ya están sin el cuerpo físico. ¿Entiende? Esa es una de las interpretaciones interesantes de este pasaje en el Apocalipsis. Muchos intentarán buscar la muerte por desespero, pero no la encontrarán. Entonces hablan de los espíritus desesperados, en profunda angustia del otro lado, que intentarán suicidio, huir de esa situación, pero no la conseguirán. Saltarse de un piso no sucede nada. Entonces, esa es sin duda una condición bastante confusa. Estáis notando que el sufrimiento del otro lado él viene de las características fundamentales del sufrimiento del mundo físico. Solo transfiere tu ignorancia de este plano para el otro plano. Y este estado de ignorancia es lo que hace que él sufra profundamente. Hace que él sufra mucho. Muy bien. Ahora analizaremos una cuestión de los espíritus que sufren y su influencia en nuestro mundo. Un espíritu obsesor. Un espíritu obsesor es aquel espíritu que viene hasta ti y empieza a hacer que las cosas vayan mal en tu vida, sin que te des cuenta. Y cuando está haciendo mucho conflicto en un ambiente, es necesario retirarlo. Y es necesaria una ayuda especializada en el centro espírita de un equipo espiritual con este tipo de intuito. A ver cómo funciona esto. Vamos a ver cómo un espíritu se vuelve obsesor. Entonces, cuando un espíritu transfiere para todo su campo vibratorio su estado, que él sea un estado depresivo, un estado enfermizo, un estado de dolor física,
Que sea un... Ese espíritu, cuando él se, se aproxima de una persona que está viva. Aquí está una persona, un espíritu, y aquí está una persona que está viva en la superficie. Entonces cuando ese espíritu se aproxima mucho de esa persona, ¿qué pasa? Esta energía te transfiere a la otra, de un ser para otro. Esa persona que está aquí, ela acaba con el tiempo a sentirse los mismos síntomas que ese espíritu siente, que ese espíritu sufre, siente. Esa persona empieza a estar depresiva, empieza a estar enferma y empieza a sentir el dolor que la persona siente. A veces aparece una agitación en la piel, un problema en... Entonces tú haces una oración y por ejemplo desaparece. Es solo alejar ese espíritu. Y a veces pasa en la misma casa. Hay un ambiente. Ese espíritu que está allí, a veces irradia esa energía. Y esa energía se queda impregnada en la casa. La vibración de ese espíritu se queda en el ambiente. Eso discutimos mucho en la energía radiónica ambientales, que son en realidad resuena el ser vivo que vive allí. Con mucho tiempo, permanece mucho tiempo allí. Y esta energía se queda impregnada en el ambiente. Entonces las personas de la casa empiezan a estar enfermas, perturbadas también. Por eso a veces es necesario hacer una limpieza en la casa. Porque a veces vas a un centro espírita, por ejemplo, los guías de luz van hasta tu casa y retiran el espíritu que perturbaba el ambiente. Pero esos espíritus aún necesitan hacer una limpieza en la casa. Necesitas quitar la mala vibración dejada por ese espíritu en la casa. Entonces tienen técnicas, equipamientos que harán la limpieza en su casa. Por eso es bueno hacer una bendición en la casa. Todos los años constantemente para promover esa limpieza ambiental en su casa. Cuando empiezan a perceber que esta casa no va bien o no te sientes bien y no hay ningún motivo para eso, que no percibes ningún motivo, puedes estar seguro de que es una influencia. Una influencia que llamaremos de negativas por el hecho de esa persona estar con una energía negativa. Llega casos de estos individuos. Ese vivo se queja en el centro espíritu que tiene algo malo, que no se siente así, no sabe por qué. Siente algún dolor en la cabeza, un peso en la espalda, todos esos sentimientos, ¿no? Va al médico, hace examen, no hay nada, y esa cosa confusa. Entonces cuando va a un centro espíritu, en una única sesión, se queda totalmente nuevo, porque aquella entidad fue retirada. La causa de la perturbación fue retirada. Entonces queda claro en ese aspecto la perturbación espiritual. ¿Cómo es que un espíritu perturbado complicará la vida de una persona que está tan bien? Y ese espíritu aquí, él puede atacar a una persona viva simplemente por el odio. Vamos a ver un caso. Un caso que una persona muere aquí por culpa de un enemigo. Yo me suicidé porque mi mujer, mi amante, mi amor, lo cogí con el otro.
y ese otro se vuelve tu enemigo, entonces mueres. Y no tienes noción de que ese espíritu perturbará ese otro individuo que está vivo. Irá allí odiando, llegando, llevando esa energía a la otra persona. Y quien planta amor. Y quien planta odio. Corre odio. Entonces hemos discutido que... Vale. En ese momento está explicando que toda la energía psíquica no tiene espacio. Es decir, si tú envías una sensación de odio, sea de amor o cualquier tipo de energía a la otra persona, no importa dónde esté, esa persona lo va a captar. Por eso es importante que aprendamos a vibrar siempre amor por el mundo. Siempre una energía buena para el planeta, para las personas. Siempre intentar estar alegre, vibrar alegría. Porque generalmente lo que irradiamos coge a las personas. Entonces el mundo espiritual es una réplica de lo que pasa en el mundo físico. Y cuando somos totalmente ignorantes a relación a lo espiritual, porque nuestra sociedad es una sociedad muy materialista, es muy difícil un medium, por ejemplo, sabe lo que pasa allí. Es muy difícil. Son pocos en los dedos, se puede contar. Entonces, muy bien. La mayoría de las personas no saben lo que pasa. No saben que están mal, complicada, confusa, debido a esos efectos. Debido a la acción de espíritus perturbadores. Pero siempre hago una broma con la siguiente, que ahora dice que normalmente suele decir una broma que dice, todo el mundo tiene el espíritu obsesor, o mejor dicho, el espíritu que le acompaña, que lo merezca. Es decir, ¿por qué un espíritu perturbador está en tu ambiente? ¿Por qué él fue allí? ¿Qué es lo que ha traído hasta ti? Y es una buena pregunta para hacerse. Veamos bien. Vamos a pensar, por ejemplo, en un espíritu que muere drogado por overdose, con vicios. Imagina como este individuo que está profundamente perturbado debido a la acción de drogas, su campo energético de este ser drogado se queda destruido, confuso, perturbado. En el momento que este individuo perturbado, confuso y que sufre busca consuelo en un ambiente, en una casa o personas que la amaba, la familia, se quedará confuso. Toda aquella energía se quedará perturbada en la casa de la persona. O él buscará llegar cerca de jóvenes, ambientes que le gustaba ir. E intentará todavía vivir la energía de sus vicios. Se quedará dependiente psíquico de aquella energía, de aquella droga. Entonces este individuo perturbará personas físicas. Por eso digo que a veces tiene un individuo que empieza a entrar en el vicio y es difícil salir. Porque las personas no saben que al lado de esas personas que usan drogas aparecen muchos espíritus que intentarán influenciar vibratoriamente este individuo para consumir droga. Porque etéricamente esos espíritus parece que se alimentan de esta droga como se alimenta del alcohol, de la bebida, del borracho. Un borracho, por ejemplo, si tienes una visión espiritual, ves que camina con muchos espíritus a su lado viciados, borrachos, que beben y suben esa energía de este individuo. Parece raro, pero es verdad.
Una vez, voy a contar una historia muy interesante. Yo moraba en São Paulo y cerca de mi casa había un sitio que vendía alcohol, panadería, etc. Y un día salí con mi amigo para comprar pan y llegamos allí, había una señora de esas de la calle, borracha, ropa sucia. Y es gracioso que esa persona, ella no paraba de hablar sola. Se quedaba hablando sola en la calle, quejándose, diciendo que le molestaban. Y todo el mundo en la panadería que pensaba que era loca. Pero cuando llego y veo la escena, en realidad ella estaba hablando con unas 6 7 personas a su lado, espíritus como ella, que caminaba junto con ella. Y ella veía a todos. Ella borracha, andadilla, pero ella veía a todos ellos y se peleaba con ellos. Por eso decía que... Y yo allí viendo esa situación, que hablaba con ellos, y todo del mismo tipo que ella. Entonces, ¿quién crees que ella está atrayendo a su lado? ¿Qué tipo de espíritu ella está atrayendo? Los espíritus haciendo que ella beba, porque los espíritus quieren sufrir de aquello. Se acerca a ella, porque la verdad es la siguiente, es más o menos así. Cuando un espíritu está aquí muriendo de ganas de beber alcohol, de usar droga porque es viciado, entonces, vale, vale, ahora está explicando algo que es típicamente de un medio que se llama incorporación. Entonces, incorporación es aquellos espíritus que se acercan a un medio, a una persona, y a través de esa persona, a través de su mediunidad, esa persona habla a través de ella. Entonces, el medium, hay muchos tipos de grados que se podría hablar sobre eso. Hay mediums que pueden canalizar totalmente un mensaje a través de ese espíritu y aquellos que tienen cierta dificultad y a veces pueden confundirse con sus propias ideas. Y otra, si tú pellizca un... A ver, ahora está hablando, por ejemplo, si un espíritu está incorporado en un medio, hablando a través de él, etcétera, y tú le pellizca, por ejemplo, el brazo, ese espíritu sentirá ese pellizco que le diste. Porque está usando, está conectado. Entonces es lo siguiente, por eso es que los espíritus saben que se acerca a una persona y va a beber. Fuerza a la persona psíquicamente a beber. Entonces él siente todo el placer de estar bebiendo. Esa es la cosa complicada. Por eso a veces un borracho difícilmente sale del vicio. Si no tiene un esfuerzo tremendo. Aquellas personas, los terapeutas, fueron a tratar de drogados y alcohólatras y supiera que la primera cosa a quitar serían los espíritus obsesores, 90% de la cura estaba garantida. Pero si tratas de en un ambiente donde no tiene esa parte espiritual esotérica, se queda difícil ese individuo vencer el vicio. Porque a la hora que él sale de allí, un montón de espíritus obsesores van a por ti y caen en la tentación, a veces inconscientemente haciendo algunos actos. Y vuelve al vicio y no logra libertarse. Por tanto, debemos aprender que aquella historia del secreto, atraemos aquello que vibramos. Si vibras cosas negativas, atrae cosas negativas. Si vibras energías positivas, atraes energías positivas. Atrae lo interés de los seres del plano espiritual. Si eres un individuo bondoso, amoroso, siempre planta el bien,
a tu lado en el plano espiritual siempre existirá personas de alto nivel, de alta energía, de alta vibración, personas con una energía mucho pura, elevada. Esas personas que intentarán ayudarte, que te protegerá de estos individuos obsesores. Pero el astral no protegerá las personas que no merecen, porque ellas mismas atraen esas energías. Y ellas nunca buscaron nada para salir de esa situación. Ni los espíritus buscaron, ni el propio individuo buscó salir de esa situación. Porque cuando el individuo quiere buscar ayuda, él quiere salir de esa situación, pero de verdad, él logra. Entonces él va a centros espíritus, va a pedir ayuda, los espíritus lo ayudan, él se esfuerza, él logra salir de esa situación y salir del vicio. Pero tenemos que entender que nuestro mundo está hundido en mundo espiritual. El mundo espiritual no está arriba. Los espíritus están, la mayoría de ellos, aquí a nuestro lado. Y esos espíritus que están aquí a nuestro lado son los peores. ¿Por qué son los peores? Porque los espíritus un poquito más inteligentes están todos a las ciudades astrales, que están un poco más arriba. Entonces, ¿quiénes son los que quedan aquí? Son espíritus ignorantes, que sufren, confusos, perturbados, que solo perturban. A veces buscan ayuda, perfeccionar, salir de esas condiciones, pero no quieren. Por más que el plano astral los invitan, ellos... Entonces los espíritus los dejan aquí hasta que pidan ayuda. Porque es difícil ayudar a una persona que no quiere ser ayudada. Es muy difícil. Es lo que pasa que coge un niño pequeño que está en la calle y vuelve otra vez a la calle. Ahora está diciendo que, por ejemplo, un niño que está en la calle a veces, el servicio social lo lleva, le da estudio, café, desayuno y a veces huye otra vez para vivir en la calle. El libre arbitrio. Es difícil poner las personas en su camino y conciencializarlas y parece que lo mejor para ellas es para ir en una dirección. Entonces esas personas hacen una semejanza entre las personas aquí. Entenderemos cómo es una persona en un plano espiritual. Yo como profesor sé cómo es una persona que no quiere aprender. Donde en la ESO, por ejemplo, y nadie ni siquiera se importa con aprender. A lo mejor uno o dos quieren estudiar, ya es mucho. Porque la mayoría no quiere nada de estudiar. Está allí por necesidad o por obligación, pero no porque quiere aprender. Porque la sociedad lo pone en esa situación. Pues es una situación muy complicada. Y los espíritus perturbadores quedan perturbando. Perturbando es como molestando. Generalmente los que molestan son los sufridores. Porque las personas que están más conscientes del otro lado pasan a ser maestros y pasan a ayudar a las personas y no a molestar a las personas. Personas que han alcanzado un nivel de conciencia, porque se han esforzado, porque quieren salir de ese estado de ignorancia, tendrá del otro lado grandes maestros, grandes mentores, escuelas, sitios importantísimos para aprender y creando esa energía espiritual superior. Pero, infelizmente, la mayoría de los espíritus no quieren seguir ese camino. Ellas prefieren vivir una vida al lado, en este mundo apegado a las cosas de aquí, a sus vicios, a los condicionamientos, a sus pasiones, a sus odios. Entonces, nosotros convivimos constantemente con energías espirituales muy malas.
Por eso que en todo sitio que aglomera muchas personas, los espíritus también se acercan a ese sitio. Por eso los monjes budistas ponían sus templos en las montañas, porque allí ningún espíritu iba para allá, porque los apegos están en la ciudad. Porque ya es importante en ese aspecto construir las cosas fuera de la ciudad. Pero a veces es muy gracioso porque ya he llegado a muchos sitios. Ya he ido a muchos sitios que tenía naturaleza y veía espíritus indios que seguían allí pensando que era suyo. Entonces decía que... Entonces él hablaba con el espíritu diciendo que... Bueno, él estaba explicando que muchas veces iba a un sitio donde había mucha naturaleza, donde había un río, ¿no? Y se encontraba con espíritus de indios, indígenas, allí en Brasil, que pensaban que aquel territorio era suyo. Entonces ese indio intentaba hacer que él se fuera de su territorio y el maestro decía que eso no tenía nada que ver, que ningún territorio de la naturaleza era suyo. ¿Desde cuándo Dios dejó esto para ti? En tu nombre. Entonces el espíritu se quedaba muy confuso. Porque si él coge a alguien que no entiende, la otra persona sale corriendo de miedo. Mira, hay un espíritu allí. Pero conmigo no. Viene un espíritu a molestarme y ya empieza a decirle las verdades. Yo porque soy indio que vive aquí, pero yo también vivo aquí. What? Ese es un bien de la naturaleza, del cosmos, del universo. Nadie es dueño de nada. Entonces el espíritu empieza a acosar la cabeza. ¿Cómo puedes poseer el río? ¿Cómo puedes poseer las aves, las estrellas? ¿Y qué estás haciendo aquí todavía? Le decía. Has muerto hace tiempo. ¿Qué estás haciendo aquí? Es duro convencer. Entonces te vas y sigue allí todavía. No es fácil. Realmente, lo que pone la persona y los espíritus en esos estados de angustia y sufrimiento después de la muerte es exactamente su falta de conocimiento. Por tanto, todo lo que tú puedas estudiar, todo lo que tú puedas conocer en vida, todo el proceso de crecimiento espiritual, de estudio, de mudanza, de cambio de mundo en vida, será extremadamente útil en tu pasaje de esta vida espiritual. Porque aqui é aquilo que eu digo, não importa investir em trabalhar como um louco para comprar um coche, uma mansão, porque o dia que tu mueres, todo isso se quedará aqui. O esforço que tu le diste para conseguir coisas materiais, se tu lo pones el mismo esfuerzo para las cosas espirituales, después de la muerte encontrarás un camino de tanta luz, de tanta sabiduría, de tanta alegría y felicidad, que ciertamente no irías quedarse aquí como espíritus sufridores y perturbando las personas aquí, perturbando tus familiares, las personas, el medio ambiente, todo el sitio que te queda. Porque tu vibración impregna el sitio. Entonces un espíritu consciente, de luz, lúcido, él percibe que él no puede, de forma alguna, de ninguna manera, quedarse en ese estado. Y ese es un consejo en vida. No sea en vida un ser que molesta a las personas. Confuso, deprimido, depresivo, salte de esa situación. Porque en esa situación solo molesta a las personas. Perturba la vida de las personas, tus hermanos, tu novia, tus hijos, sea quien sea que esté a tu lado.
ve a estudiar, ve a meditar, ve a hacer un trabajo profundo, ve a buscar el espíritu, el alma, conocimiento. Es la única manera de que tú puedas liberarte de esto en vida. Y ahí mismo el consejo que damos a todos los espíritus, para todas las almas que están confusas y perturbadas, que están siempre a nuestro lado. Que a veces necesitan una oración, a veces esas personas para pensar un poco, pensar en el espíritu, pensar en el alma, en esa cosa más grandiosa. Ahí, quién sabe, las personas buscarán un poco más de luz, un poco más de armonía y un poco más de paz. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Entonces esto son espíritus que sufren. Espíritus que sufren no pasan de personas que sufrieran aquí en vida y siguen sufriendo después de la muerte. Porque la causa única de los dos estados de sufrimiento, tanto en vida como en muerte, es la ignorancia. La ignorancia lleva al hombre a cometer actos absurdos, lleva al hombre a tener sentimiento de culpa, de angustia, de depresión, de profundos estados que tardan mucho tiempo después de la muerte para recuperarse de ese estado, aún con la ayuda de las fuerzas superiores, porque todo está en la conciencia. Y cambiar la conciencia de un ser no es un pase de mágica, no es algo que cambia a la persona del momento, no es así. El espíritu está en su libre arbitrio, él busca en cualquier momento. Las tecnologías avanzadas del mundo espiritual logran ayudar en su desequilibrio, su enfermedad. Si pides ayudas, ellos te ayudan. Pero tienes que estar consciente de todo eso. Por eso fundamentalmente tenemos que aprender a amar. Dejar el amor entrar en nuestros corazones, dejar el amor hacer parte de nuestra vida como parte de nuestra vibración. El conocimiento, el estudio y el aprendizaje es otro aspecto importante de nuestra búsqueda espiritual. Entonces, agradezco mucho a la presencia de todos vosotros. Namaste, mucha paz y hasta un próximo encuentro. Cualquier pregunta que tengáis, estaré dispuesto a contestarlo.